Hoy día tenemos el gusto de que nos acompañe el magistrado Felipe de la Mata Pisaña. Antes de ceder la palabra al magistrado, me permitiré leer brevemente su síntesis curricular. El magistrado Felipe de la Mata Pisaña es abogado por la Escuela Libre de Derecho con mención especial, maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana, doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Panamericana y doctor en Derechos y Libertades constitucionalmente reconocidas con mención cum laude por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Asimismo, ha cursado la especialidad de los cursos de posgrado en Derecho en la Universidad de Salamanca y el programa de especialización en Justicia Constitucional, Teoría y Práctica Actual en la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha publicado, entre otras, las siguientes obras: Control de convencionalidad de los derechos político-electorales, Manual del Sistema de Protección de los Derechos Político-Electorales en México, Derecho Familiar, Bienes y Derechos Reales y Procedimiento Especial Sancionador en la Justicia Electoral. El magistrado de la Mata ha sido profesor titular de diversas materias a nivel de licenciatura y posgrado en las universidades Panamericana, Iberoamericana y en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ha desempeñado como secretario de Estudio y Cuenta de Sala Superior, coordinador general de asesores, secretario general de acuerdos de Sala Superior y magistrado de Sala Regional Especializada. A propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República lo eligió magistrado de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cargo que desempeña desde el mes de noviembre del año 2016. Hoy el magistrado de la Mata nos va a hablar sobre esquemas de argumentación para la redacción de sentencias. Y dicho esto, le damos la bienvenida al magistrado de la Mata y le cedemos el uso de la palabra. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias. Vamos a comenzar la clase de hoy. Yo tengo lista una presentación que me van a hacer ahorita el favor de poner, ¿no? Como no la controlo yo, voy a estar pidiendo que le vayan avanzando, ¿va? Entonces, si oyen que digo la siguiente es porque quiero eso, que avance la presentación. A ver, esta plática es la plática que yo, sobre todo cuando yo era magistrado de la sala especializada, tenía yo con mis secretarios. Es decir, yo cuando contraté a mi grupo de secretarios de la sala especializada, pues a ver, irse a la sala especializada era en la fundación, era una locura, porque primero no ganabas más que los secretarios de otras salas regionales. Además, tenías que resolver en 72 horas. Tenías que fundar la sala, lo cual era siempre empezar desde cero, era un reto. Entonces, yo lo que hice fue buscar, pues, a ver, pues gente que quisiera trabajar conmigo, pero pues no podía ser gente, pues, con mucha experiencia, porque si era gente con mucha experiencia, que ya supieran proyectar, etcétera, pues seguramente no iban a querer o querían ganar más, y eso no era posible en ese momento. Entonces, el grupo de secretarios, que era un grupo de secretarios jóvenes, y yo creo que eran buenos, porque con el tiempo, dos de ellas, especialmente, se volvieron magistradas de tribunal local, y uno se volvió consejero de una OPLE. Ese grupo de secretarios, lo que hicimos fue buscar un grupo de personas, pues pensantes, ¿no? Que fueran inteligentes, aunque no supieran electoral, que medio pudieran proyectar. Y ahí fue justamente, y eso es lo que les quiero decir, lo que empezamos a construir. Entonces, les voy a pasar primero, en esta plática, trataré de sintetizar esta charla que a lo largo de los meses fui dando con mis secretarios de la sala especializada, sobre todo, porque ahora en sala superior se imaginarán que ya el cúmulo de trabajo es tal que no siempre les puedo enseñar a proyectar. Pero aquí, a este grupo de secretarios sí que pude
formarlos y en mucho enseñarles a proyectar. Y enseñarles a proyectar bajo nuevos esquemas, ¿no? Entonces, la primera advertencia es, esta es una plática lista o digamos dimensionada hacia un grupo de profesionales del derecho específicamente que se quieren dedicar a ser secretarios. Y el tema justamente es cómo hacemos una mejor sentencia, porque esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todo el tiempo. ¿Cómo le hacemos para hacer una mejor sentencia? A ver, la siguiente cuestión que quiero aclarar es, estoy convencido que no puede escribir una buena sentencia aquel que no piensa bien. Una vez leí que Vargas Llosa decía que ¿quién escribe bien? Aquel que piensa bien, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es, si digamos, tienes que tener una metodología interna en tu fuero de ordenación de tu cerebro. Y eso no es suficiente con tener muchas ganas. Se necesita ser muy ordenado y llevar varios pasos. Una vez que terminas los pasos, entonces sí que te pones a escribir. Primero piensas y luego escribes. No es al revés, porque eso habría que decirle a los secretarios. Y es que, en general, también me he dado cuenta que las escuelas de abogados, de licenciados en Derecho, pues la verdad, vamos, no producen el tipo de profesional que la realidad necesita, ¿no? Eso es algo que un día tendremos que pensar, ¿no? ¿Por qué nuestra profesión está generando profesionistas que en realidad no sirven, ¿no? Es decir, en la licenciatura, pues estudias derecho constitucional, estudias derecho procesal, estudias derecho civil, pero no puedes redactar una escritura, no puedes redactar una demanda, no puedes redactar una sentencia, no puedes redactar un contrato. Pues perdón, ¿algo está mal? Pues si eso es justamente a lo que nos dedicamos los abogados, nosotros no vivimos de dar conferencias, los que practicamos, no somos filósofos ni literatos, lo que hacemos es trabajar en temas jurídicos. La perspectiva de la universidad del siglo XXI sigue siendo la perspectiva del siglo XVIII. Creo que hay que cerrar un otro. ¿Sí? ¿Ya me están oyendo bien? Porque se oye. La perspectiva de la universidad del siglo XXI es la misma que es la misma de la universidad del siglo XVIII, y eso es completamente absurdo, ¿de acuerdo? Tenemos una que no corresponde a la realidad de los abogados. Miren, fíjense cómo un ingeniero, a ver, simplifica, ante un problema lo simplifica, lo ordena y lo resuelve. ¿Qué hace un abogado muchas veces? Lo complica, digamos, lo hace complejo y lo más importante, no sé si lo resuelva. ¿Qué significa? Que tenemos que cambiar la fórmula en la cual se está enseñando en las universidades. Nuestra materia es una materia práctica, eso lo digo todo el tiempo cuando estoy en mis clases, pero es importante que nos quede claro, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, vamos ahora la presentación, ¿ya la pusimos? Porque tengo que verla también para poder llevar la presentación. Yo no veo la presentación. Ok, miren, aquí tenemos la presentación. ¿Sale? Vamos a darle la siguiente. Miren, a ver, la clase de hoy vamos a ver estos temas, ¿no? Primero, metodología, el tema de la metodología para pensar un poco de que el problema en realidad es un problema de método. El problema que enfrentamos los abogados es un problema de método. Como nos hacen estudiar derecho como si fuera literatura o como si fuera filosofía, pero no como lo que es fundamentalmente una materia práctica, entonces tenemos un problema mental, ¿no? Es decir, en lugar de resolver, complicamos, pero eso lo voy a tratar en un momento.
Vamos a partir de ahí a ver los consejos que le doy normalmente a los secretarios de cómo estudiar un caso, después cómo redactar un proyecto de sentencia y finalmente la comunicación pública de la sentencia. Estos tres temas son súper importantes, ¿no? Porque me parece que un tribunal del siglo XXI no puede pensar que la sentencia es exclusivamente el papel con el cual da respuesta al expediente o al problema específico, sino que hoy día se tiene que plantear cómo comunicamos la sentencia. Y eso también lo voy a tratar, aunque sea rápidamente. Vamos a darle la siguiente, por favor. Sí, la siguiente. Bien, otra vez la siguiente. Miren, aquí vamos a empezar. Sobra decir que la función principal de un juez, pues es esto, resolver los casos. ¿Qué son los casos? Problemas humanos. Y esto implica justamente, pues, que identifiquemos, que el juez esté en posibilidad de identificar el problema, ¿no? Verificar también, porque en derecho la forma muchas veces es fondo, no es suficiente saber el problema, sino lo que se necesita también es saber si la forma, es decir, el proceso puede seguir adelante. Y en su caso, a través del procedimiento específico, interpretar y argumentar la solución del caso. Y aquí viene justamente el tema de la ponencia. ¿Quién integra una ponencia? Bueno, a ver, yo creo que si algún consejo le pudiera dar a un juez que empieza, yo diría, tienes que integrar tu ponencia con gente que no se encuentre prejuiciada por modelos ni formatos. Es decir, gente que no necesariamente haya sido echada a perder por la universidad, ¿no? Gente que piense y aquí viene el tema, como somos jueces electorales, no necesariamente que sepan electoral. Saber electoral se puede aprender después, pero el fenómeno que les voy a describir en torno a la sentencia, sí se necesita sobre todo ser, digamos, no estar prejuiciado. Vamos a darle la siguiente. Sí. Miren, ¿por qué? Aquí viene la cuestión. ¿Cómo aprendí yo a hacer sentencias? Yo aprendí a hacer sentencias leyendo sentencias. Es decir, aprendí a hacer sentencias leyendo las espectaculares sentencias del magistrado Leonel Castillo, del magistrado Reyes Zapata, por supuesto, de don José Luis de la Pesa, que era mi jefe, y de la magistrada Navarro, etcétera. ¿Ahora sí me oyen? Va. Sí, ahora sí, ahora sí. Va. A ver. ¿Por qué? Lo que les decía, ¿cómo aprendí yo a proyectar? Aprendí a proyectar leyendo sentencias, ¿no? Es decir, lo que me decían era, pues ahí tienes tú una sentencia, léela, entiende lo que dice y ya está. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál es el problema de este método? ¿Qué es lo normal? Es decir, tú vas a la universidad, pero en la universidad pues estudias el derecho como si fuera filosofía. Perdón, se volvió a silenciar. Sí, no sé qué pasa, yo no toco nada. Se está silenciando, alguien me está haciendo el favor de silenciarme, que por favor no lo haga. A ver, regresando al tema, ¿por qué, Wendy, y si dejas de oírme, avísame, por favor, de inmediato, ¿sale? Sí, Bueno,
¿Por qué hablar? A ver, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo aprende uno a proyectar? Pues leyendo proyectos. Y eso es un problema gravísimo. Los secretarios no saben, o es decir, ¿cuál es el problema de esta metodología? La metodología de enseñanza, que es lee sentencias, es, por lo mismo, repite lo que estás leyendo, ¿no? Es decir, termina generándose fórmula en la cual, pues desde el siglo XVIII, estamos repitiendo formatos. ¿Y por qué los estamos repitiendo? Ahora sí que, como dicen en el pueblo, sabe, ¿no? Pues sabe, ¿no? Y eso genera también que los abogados tengan una actitud conservadora frente al expediente, porque no rompen el formato. Es decir, los abogados simple y sencillamente replican. Los secretarios así se forman y pasan un año y después, como es mi caso, que yo proyecté 12 años, ¿no? Yo fui secretario de estudio y cuenta 12 años, pues eres 12 años secretario de estudio y cuenta y lo que estás haciendo es replicando el formato con el cual tú aprendiste. Y entonces repites los vicios, pero lo más importante, mentalmente no rompes los esquemas, ni siquiera te los cuestionas. Y es el problema de la metodología judicial contemporánea. Después, a ver, haces tan tuyo este esquema del siglo XVIII que todo el mundo lo defiende, sin darse cuenta que solamente sirve para comunicarse ya ni siquiera entre abogados, sino entre abogados especialistas en los temas judiciales, ¿de acuerdo? Ok, vamos a poner la siguiente, por favor. Miren, la cuestión es, ¿cuál debe ser la posición del secretario o del juez específicamente frente a un método para crear una sentencia? Pues yo diría la de un rebelde, ¿no? No tenemos por qué repetir los esquemas del siglo XVIII, XIX o del XX. No tenemos por qué utilizar palabras incomprensibles si es que se pueden evitar. Y justamente lo que tenemos ahora es, dado que digamos, nos identificamos a nosotros mismos como rebeldes, pues lo que tenemos que hacer es identificarnos también como constructores, es decir, tenemos que crear una nueva forma de estudiar los casos y una nueva forma de resolverlos, de tal manera que discutiendo entre nosotros, es decir, entre los que hacemos sentencias, podamos llegar a un mejor formato. De verdad que estoy convencido. Vamos, la siguiente, por favor. Bueno, vamos primero a establecer cómo estudiar un caso, porque ahí empieza todo. Si estudiamos bien el caso, si somos puntuales, si establecemos un método, vamos a poder resolver bien el caso y vamos a poder, por lo tanto, hacer una buena sentencia, ¿de acuerdo? A ver, la lectura del expediente tiene que hacerse una lectura cuidadosa y absoluta. Perdón, esto es evidente, pero es que los secretarios a rato pareciera que no les queda claro. Y es importante tener la relación cronológica de las actuaciones procesales. Miren, esto es como una especie de receta de cocina. Si ustedes comienzan diciendo lectura del expediente, ¿no? Ya la cumplí, ¿de acuerdo? Entonces podemos pasar a lo siguiente, porque después de leer adecuadamente el expediente pasamos a lo siguiente, que es la identificación del problema jurídico. Esto es lo más importante. ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema? Significa normalmente, a ver, tan claro, ¿cuál es el acto impugnado? ¿Cuáles son las razones que lo sustentan? ¿Qué quiere el actor? ¿Y cuáles son las razones que tiene el actor? Es que es tan simple como eso. Perdón que lo diga. Si nos queda claro cuál es el problema, ya empezamos en nuestra mente a imaginar una estrategia de respuesta, ¿no? Bien, y justamente lo que hacemos es diseñar la estrategia de respuesta. Pero a ver, sigamos estudiando el expediente. A ver, vamos a la siguiente. Miren, la siguiente cuestión es, perdón que lo diga, una vez me acuerdo que me pasó como secretario. Una vez me pasé
escribiendo un fondo, que era una nulidad de una elección. Vamos, ya no me acuerdo, pero creo que me tardé como 2 semanas escribiendo el fondo. Y me acuerdo que, lamentablemente, era un desechamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque no había checado bien los presupuestos procesales. Afortunadamente, había otras cosas para discutir si era o no presupuesto, o sea, si era o no desechamiento, y terminamos entrándole a fondo. Pero se imaginan 2 semanas de trabajo echado a perder, ¿no? Porque en derecho, acabo de decir, la forma es fondo. El procedimiento es tan importante como el derecho sustantivo. El derecho al procedimiento, de hecho, es un derecho sustantivo. Y aquí está justamente, yo lo que hacía era recomendarle a los secretarios, además de que llevaran así, lectura del expediente, identificación del problema, aquí les decía, hagan como una especie de tabla con los presupuestos procesales y contéstenla, aunque parezca ridículo. A ver, apunten, el acto impugnado se notificó tal día y tal día se presentó la demanda de acuerdo a la página tal, ¿no? O sea, como una especie de checklist, ¿no? Personería, hay personería, ¿de acuerdo? Ok, la siguiente. Bien, ahora tienes que leer con claridad, identificar justamente los elementos, digamos, que forman la litis. En su caso, el acto de autoridad y los informes correspondientes. Es prácticamente una litis mental. En este momento ya sabes más o menos de qué se trata y tienes una idea. Pero viene una cosa que a mí siempre me divierte mucho. A ver, vamos a la siguiente. Miren, a ver, aquí les voy a decir algo. Normalmente en derecho procesal siempre se discute si existe un sistema de prueba tasada o de, digamos, valoración libre de la prueba. En realidad, les voy a ser sinceros, toda valoración del juez de materia probatoria es libre, porque al final del día, inclusive las pruebas tasadas llevan, digamos, a la valoración individual del juez. Y si al juez no le convence el resultado, aunque devenga del análisis obligatorio de la prueba tasada, pues tendrá que construir la argumentación necesaria para desvanecer la presunción que tiene a su favor la prueba tasada. Le hace, por ejemplo, de una documental pública, ¿de acuerdo? La documental pública lo que hará será justamente desvanecer, en su caso, por ejemplo, se podrá a través de otras pruebas, pues podrá construirse en contra, por ejemplo, de la documental pública, pero para eso tiene que conocer la totalidad de las pruebas. A mí siempre me ha divertido mucho, lo reconozco, el análisis probatorio. Me parece que es un tema súper importante y de hecho, el tema es si te genera o no te genera convicción. Es que es tan fácil. Esto no es una receta de cocina, ¿de acuerdo? No es tan simple como échale 2 huevos y ponle una tacita de harina. No es tan fácil. A ver, simple y sencillamente es, a mi juicio, es así. ¿Ya viste todas las pruebas? ¿Piensas que está demostrado este hecho o no? Así, así. Es que así de claro. A ver, es que pareciera de verdad que en la universidad nos generan una opinión contraria, ¿no? A ver, piensa tú y dime si las pruebas que existen te generan a ti, convicción. Si te genera, sigue adelante, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, obviamente, la siguiente, por favor. Obviamente, el juez tiene que saber el derecho aplicable, ¿no? Los métodos de interpretación. Miren, los métodos de interpretación, pero fundamentalmente los métodos de interpretación se pueden utilizar con con la lógica de que el que piensa bien, escribe bien, ¿de acuerdo? Recuerden ustedes los métodos que ha establecido la Corte para el análisis constitucional, la fórmula en la cual tiene que preferirse los métodos de interpretación. También en la propia ley de medios de impugnación existen pues, los medios digamos, los métodos de interpretación que se encuentran en ella, el sistemático, el funcional, el gramatical, ¿de acuerdo? A ver, pero al final del día, la labor del secretario es
identificar el derecho aplicable, ¿no? A ver, vamos a seguir. ¿Se acuerdan ustedes de la vieja frase, dame el hecho y yo, dame los hechos y yo, dame los hechos, yo te diré el derecho? Pues es justamente eso, ¿de acuerdo? Ahí está, dame los hechos, ¿no? Dame los hechos de acuerdo a las pruebas, dame los hechos y simple y sencillamente lo que haces es aplicar el silogismo jurídico, ¿no? La norma, el hecho, la conclusión, es decir, el derecho específicamente actualizado. Cuando ya terminaste de hacer eso, pasamos a la última. La siguiente, por favor. La siguiente. Ahí está. Sentido del proyecto. Ya en este momento, ya te quedó claro que hay muchas posibilidades. ¿De acuerdo? Que tienes ya los elementos necesarios y ya tienes un sentido que a ti te convence. Es importante, sobra decirlo, es importante que derivado del estudio del expediente llegues al sentido del proyecto y no al revés, porque luego hay secretarios que dicen, por ejemplo, ven la demanda, la ven así, ¿no? Así de 500 páginas y dicen, le estoy viendo cara de desechamiento, ¿de acuerdo? Entonces, se necesita que lo pongas al revés, es decir, con la lógica necesaria, primero lees el expediente, lo estudias y después llegas al sentido. Y te darás cuenta que normalmente, prácticamente no hay ningún asunto en el cual no se admitan varias posibilidades, ¿no? Ok, vamos, la siguiente. Cuando llegues a tu conclusión, no, debes darte cuenta que hoy día las sentencias electorales no nada más son revocar, confirmar o modificar. Hoy día, especialmente las sentencias que tengan que ver con derechos humanos, tienen que ver también, tienes que preguntarte, ¿puede restaurarse el derecho? ¿Puedo proteger a la víctima de alguna manera? ¿Puedo garantizarle a la víctima que ésta no vuelva a ser molestada o afectada en su derecho? Si las respuestas son sí a cualquiera de estas preguntas, dentro de los efectos de la sentencia que estás construyendo en tu mente, tienes justamente que hacerte esto, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. Miren, ya tienes varias opciones en tu mente, ya lo estás pensando, y aquí es donde tú tienes que valorar cuál es la solución adecuada, ¿no? Porque al final del día lo importante es lo que le vas a proponer a tu jefe, y ahora sí, viene lo mero bueno. Vamos, lo siguiente. Sí, adelante. Y la siguiente. A ver, yo le decía a mis secretarios, les decía, cuando vengan a verme, vengan, expediente estudiado, obvio, el juez antes tuvo que estudiar también el expediente. El secretario, antes, inclusive, al momento de turnarlo, seguramente ya lo tiene estudiado. El juez se lo pasa al secretario, el secretario hace la labor previa, llega con el juez y yo lo que le decía normalmente, sobre todo en la especializada, era tráiganme el índice de la sentencia. ¿De acuerdo? Tráiganme el índice de la sentencia antes de discutir la propuesta que me van a hacer. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es indispensable que valoremos que hay otras soluciones, ¿no? Y muchas veces vale la pena inclusive avanzarlas, ¿eh? Pero bueno, ok, digamos que ya dieron el visto bueno. Ahora, ya nos vamos a poner a escribir, ¿eh? Fíjense, ya tenemos un índice, primero fue mental, ahora ya lo escribimos, ¿no? Y ahora tienen, antes de ponerse a escribir la sentencia, tienen que hacerse, a ver, tienen que ver algo muy importante. A ver, la siguiente, por favor. Súper importante. Por favor, siempre les digo, piensen en tu lector, piensa en tu lector, piensa en tu lector. ¿Quién te va a leer? No estés pensando nada más en ti. No estés pensando en los secretarios de las otras ponencias. No estés pensando solamente en los jueces que van a estar analizando si tu proyecto es el adecuado. Piensa en tu lector. Es que eso es lo más importante. ¿Quién es tu lector? ¿Tienes un problema que tiene que ver con grupos en situación vulnerable? Por Dios, trata entonces de mantener un análisis y palabras especialmente fáciles de comprender. ¿Tienes
una lectura, tienes como lector o tienes un tema que tiene que ver, por ejemplo, con RP, Dios, pues trataremos de hacer de forma sencilla, por ejemplo, a través de tablas. A mí las tablas me sirven mucho, yo como que soy muy gráfico, ¿no? Entonces, una tabla, ¿no? Una fácil comunicación con las partes, ¿de acuerdo? Nos tenemos todo el tiempo que hacer la pregunta, ¿a quién le vas a hablar? Y no es nada más, digamos, tu auditorio, no es nada más los secretarios de las otras ponencias, ni tampoco los magistrados de las otras ponencias. Y ahora empecemos, ¿no? Va, la siguiente. Miren, ya en este momento vamos a empezar a escribir. Yo odio utilizar las palabras históricas, diría yo, antiguas. Eso de resultandos, considerandos, de verdad, es que me pone un poquito de malas. Y les voy a decir por qué. Porque nadie las entienda, nadie que no haya ido a la universidad las entiende. Nos podemos hacer como preguntas, ¿no? Y podemos clasificar la estructura de la sentencia a lo mejor. Ahora, a ver, lo primero que les tengo que decir es, les voy a decir la estructura de la sentencia como la hago yo, pero obvio, aquí es como con las chinches o con las pulgas, ¿no? Es simple y sencillamente, las puedes matar como a ti se te antojen, ¿de acuerdo? Claro, repito, el tema, creo, es al menos ser, pues, un tanto rebelde en torno al método y en torno a la estructura de la sentencia. Repetir y repetir no es la mejor solución, creo. Ahora, entonces, ¿cómo lo hago yo? Pues, a ver, yo estructuro la sentencia así. Primero unas cuestiones previas que aquí ven, después los temas procesales, el fondo y la solución, ¿de acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, en mucho no es más que aplicar específicamente la fórmula, que por otro lado es la que forma el silogismo jurídico. Empecemos. La siguiente. Miren, fíjense cómo ahí está el rubro. Miren, yo la verdad es que esto, yo me preguntaba, ¿por qué los rubros son tan largos? A veces hay 3/4 de página de rubro. ¿Por qué? Y saben, distrae mucho que la primera página sea el rubro. El rubro es una síntesis del expediente, es una síntesis de la sentencia. O sea, ¿cuál es la razón de ser de esos rubros tan largos donde ponemos los actores, los terceros interesados, donde ponemos todo eso? La pregunta es, y sobre todo, de verdad, como lo hacemos así en chiquito, al margen derecho, no sé por qué en el derecho, bueno, me imagino que era porque los expedientes históricamente se han cosido, pero bueno, el rubro, pues, la verdad es que la primera pregunta que me hago es, ¿por qué repetimos los rubros como siempre los repetimos? ¿No? Entonces, yo, por ejemplo, yo digo, si voy a poner una síntesis, que sí me parece importante empezar con una síntesis, de eso voy a hablar ahora, pues entonces el rubro ya no tiene sentido como síntesis, porque si es una síntesis, es una mala síntesis. Y si no es una síntesis, pues no le veo sentido más allá de identificar la sentencia con el expediente. Normalmente yo lo que hago es poner el número del expediente, pongo el magistrado ponente, aunque a ratos he pensado en quitarlo también, aunque ojo, no quiero que digan que soy un sacón, digamos, ¿no? Entonces por eso lo he puesto. Y el nombre de los secretarios los pongo a pie de página, no porque no sean valiosos, evidentemente son espectacularmente valiosos, ¿no? Simple y sencillamente es para que sea más fácil la lectura. A mí me parece que la utilización de notas a pie de página es, pues es muy útil en las sentencias, ¿no? Especialmente se puede leer mucho mejor. A ver, no tiene por qué ser diferente una sentencia a cualquier trabajo en materia jurídica, ¿no? A ver, la siguiente, por favor. A ver, siempre digo una cosa. Cuando resulta que una sentencia tiene que empezarse a leer de atrás hacia adelante, seguramente la sentencia está mal, ¿no? Y es que resulta que en el método que se utiliza desde el siglo XVIII ponemos resultandos, considerandos y puntos resolutivos, pero todo el mundo lo único que quiere saber es qué pasó con el caso. Entonces empieza siempre con el punto resolutivo, ¿no? Y entonces terminas consultando primero la hoja 130 que la 1. Entonces, a efecto de que el lector tenga mayor facilidad, siempre comienzo con una síntesis
Una síntesis, obvio, dado que ya estudié el tema, dado que ya sé cómo voy a resolver, dado que ya tengo inclusive un índice, una estructura, pues entonces cuando empiezo a escribir, pues comienzo con el sentido, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pongo un caso, ¿no? Sentencia que confirma la resolución de la sala regional por la que se sancionó a un partido, ¿no? Y a su candidato para gobernador por esto, ¿no? Ya, así de simple. Y entonces ya todo el mundo, y fíjense cómo los datos del rubro, pues ya sobran, ¿no? O sea, ¿para qué repito en el rubro lo que pongo en la síntesis, ¿no? Y además, repito, si el rubro es una síntesis, es una mala síntesis. Entonces mejor hagamos una síntesis. Y la pongo así. Sentencia que confirma la de la sala, la resolución de la sala especializada en tal expediente que sancionó a tal partido por pautar un promocional a su candidato tal por una difusión en Twitter, ¿no? Y entonces resulta, fíjense, ¿y por qué? Porque en el mismo promueve elementos, estereotipos discriminatorios y violencia de género. Y entonces, fíjense, ya es una síntesis que además son 6 renglones, ¿no? Y entonces el lector ya sabe qué es, quiénes son, de qué se trata y cómo se resuelve al final, ¿no? Ok, la siguiente. Para mí, yo soy muy visual y a mí me parece que los índices son indispensables. Yo no puedo vivir sin índices. Les digo, los secretarios llegan conmigo y me traen el índice en la mano de la sentencia, ¿no? Que ellos van a proponer. Porque es indispensable discutir la manera en la cual se estudia el caso, ¿de acuerdo? Este es un índice un poco genérico, pero que nos queda más o menos claro, ¿no? Primero, el glosario, ahorita lo veremos, los antecedentes, pero fíjense, la forma de estudiar el fondo es síntesis del agravio, fijación de la litis, después explico la metodología en la que voy a estudiar los agravios, después resumo rápidamente lo que digamos así, lo que ya se decidió, y finalmente justifico la decisión y concluyo. De esta manera, me parece que es más o menos claro. Además, tener un índice paginado me parece también súper necesario y súper útil, porque también los lectores tienen que decir, voy a ver las razones de la justificación. ¿Por qué resolvían de esa manera? En la página 6, ¿no? Y rápidamente pueden llegar a ello. ¿Por qué las sentencias no han tenido históricamente índice? ¿Quién sabe? A lo mejor en el siglo XVIII, cuando tenían que hacerlo los amanuenses, no podían saber en qué página, yo qué sé, ¿de acuerdo? No tenía razón de ser. Bueno, la siguiente. A mí me sirve mucho ponerle glosario a todas las sentencias. Muchísimo. ¿Por qué tenemos que echarnos 200 veces el nombre oficial de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Ojo, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Dios, qué nombre tan largo, ¿de acuerdo? ¿Por qué tenemos que echarnos esos nombres tan largos, ¿no? Simple y sencillamente busquemos nombres que a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la llamamos Constitución, ¿de acuerdo? Entonces, pues así, ¿no? En este caso, como teníamos que utilizar bastantes temas internacionales, pues dejábamos de decir Comisión Interamericana de Derechos Humanos y nada más decíamos Comisión Interamericana, ¿no? Y miren, por ejemplo, esto de Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, Dios, es que es larguísima, entonces le pusimos Ley de Medios, ¿no? Como una especie de nombres fáciles que se puedan utilizar. Muchas veces también, aquí defino actor, aquí defino tercero interesado y lo voy utilizando de esa manera. Muchas veces en los temas de género es útil para evitar la revictimización. En ocasiones, inclusive, en el dictado de la sentencia, llego a poner, omito la definición de actor, digamos, en algunas versiones de la sentencia para evitar la revictimización, ¿no? Sobre todo cuando se ha comprobado la violencia de género y de esta manera, pues digamos, no contamos otra vez los hechos a los cuales fue sometida la víctima utilizando su nombre, ¿no? Eso puede servir en el glosario, ¿no? Víctima, la persona que sufrió los derechos, la violación a sus derechos, ¿no? Para evitar ya la utilización del nombre, ¿no? Ok, la siguiente. Miren, esto es una cosa que es muy importante. Yo me acuerdo, cuando yo era secretario,
había un magistrado, que ahora es magistrado, que era secretario en mi época, y que hacían sentencias de un párrafo. Y todo el mundo decía, oye, qué buena sentencia de un párrafo, ¿no? Bueno, a ver, yo personalmente digo que era de un párrafo porque sí, era un párrafo de 300 páginas. A ver, no puedes, a ver, y el tema era que eran 150 páginas de resultandos, le hace de antecedentes. Por eso yo quiero decirles, antecedentes relevantes. Hay que sensibilizar a los secretarios que no hay que empezar con la emisión de la Constitución del 17, ¿de acuerdo? Que si vamos a hablar de cuestiones específicas, pues vayamos a los antecedentes necesarios para entender el acto impugnado, ¿de acuerdo? Para mí eso resulta indispensable, ¿no? Ahora, pero repito, tienes que hacerte las preguntas, ¿qué se necesita para entender el acto impugnado? Y eso es un acto de inteligencia. Hasta los resultandos son un acto de inteligencia. Tienes que usar la cholla en pocas palabras. Vamos, pasamos a la competencia. A ver, luego sucede que echamos unos rollototototototototes, ¿no? En competencia. Empezamos con la fundamentación de la competencia y Dios, nos vamos prácticamente a la fundación del Estado judío en el siglo XX antes de Cristo. A ver, calma, ¿de acuerdo? A ver, yo pienso que si estás pensando en tus lectores, lo que tienes que hacer es justo, ¿no? Miren, esto es un ejemplo. La sala superior es competente para conocer, ¿no? Por tratarse de recursos que controvierten una resolución de la sala especializada, ¿no? Lo cual solo le toca al órgano jurisdiccional. Y después, toda la fundamentación la mando a nota de pie de página. Y por supuesto, no transcribo los artículos. Esto ya tendrá que hacerlo el que quiera leerlo, ¿no? Ah, ¿de verdad? ¿Será así? Ah, vamos a leer la ley orgánica. Ah, pues léela, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, vamos, lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes del checklist de procedencia? Bueno, aquí lo vacías. Y entonces empiezas con, así, oportunidad, legitimación y personería, ¿no? Pero de verdad es que utilizar el checklist es útil, ¿no? O sea, de verdad, te sirve. Entonces, llenas el checklist y después ya es mucho más fácil. Fíjense, los medios de impugnación se presentaron en tiempo porque la resolución se notificó a tal día, mientras que los recursos se presentaron tal día. Pues es que eso es tan fácil como eso, ya para qué ponemos más cosas, ¿no? O sea, y surtieron efectos. A ver, si es procedente. A ver, el problema es cuando no resulta procedente o la procedencia no es evidente. Ahí sí hay que construir un poquito más. Pero si resulta evidente, pues justo, a ver, inclusive hay magistrados, y eso me parece muy razonable también, que dicen, si la procedencia es evidente, no es materia de la sentencia. Tiene que estar en el acuerdo de admisión. También se vale, ¿no? Eso también puede ser, ¿no? Es otra solución. A mí me parece que lo mejor es que se encuentre la procedencia también en la sentencia. Es más claro para las partes, ¿no? Sin embargo, cada quien, ahora es lo que les digo, cada quien puede matar las pulgas como se le antoje. Bien, ahora, la siguiente. Se tiene que identificar el problema jurídico. Ah, me doy cuenta que lo que está pasando es que este señor piensa tal, ¿no? La sala dijo que había violado el tema de violencia de género por estereotipos. Y tú lo que quieres es que te quite digamos, la sanción. Ah, pues déjame ver si lo puedo hacer. Pero si después de la competencia identificamos el problema y decimos, este asunto se trata de esto, pues para el lector se vuelve interesante y justamente viene lo siguiente, que es la fijación de la litis. El siguiente. Ya está, fija la litis. Date cuenta, tú lo que en realidad quieres es saber si la sanción fue adecuada o no. Ya, entonces el lector rápidamente sabe de qué se trata el tema, ¿no? Ahora, vamos, la siguiente. A mí, de verdad, esto se me hace indispensable. Después de que fijé litis, decir cómo voy a estudiar el caso. El método de solución de los agravios. A ver,
Es que me parece indispensable. Miren, aquí lo que hicimos fue dividirlos en temas, ¿no? Así, incompetencia de la sala especializada, que dice que no existe la difracción, que esto es contra la libertad de expresión, ¿no? Que no dan los hechos, perdón. Pues a mí me parece que simplemente con un esquema metodológico claro, previo a la lectura, pues se resuelven muchos temas, porque el lector entonces identifica la racionalidad que se encuentra atrás de el expediente, es decir, el método. Siempre digo también, con los secretarios nuevos, pero también a mis alumnos, les digo, el método es todo. Pareciera que los abogados nos han genéticamente predispuesto para hacer las cosas en difícil. ¿Sí? Tengo que ir por un poquito de agua, pero estoy aquí en 30 segundos. Perdón, ¿eh? Perdone, magistrado, está silenciado Ya, ahora. ya, gracias, Wendy. A ver, entonces, regresemos. La metodología se vuelve indispensable, ¿no? Ahora, vamos, de verdad, es más importante a veces la metodología que todo lo demás, ¿de acuerdo? Centrar la litis y decir cómo la vas a estudiar se vuelve indispensable. Lo siguiente. A mí me parece que después de decirle, no, que resulta importante también decirle, a ver, así lo voy a estudiar y es porque llegué a esta conclusión que voy a demostrar, ¿no? Entonces comienzo yo diciendo después de esto es, voy a pasar a demostrar lo siguiente, ¿no? Me parece que inclusive es hasta, a ver, a mí me cuesta trabajo decirlo en términos científicos, pero vamos a decirlo así, es hasta propio del método científico, ¿no? A ver, mi hipótesis es esta, paso a demostrarla, ¿no? Me parece que eso pues, es como razonable, es parte de la lectura científica, ¿no? Bien, pasamos a lo siguiente. Y entonces, justo siguiendo el esquema y siguiendo la metodología, pues lo único que tienes que saber es que si vas a hablar de libertad de expresión, no hablas más que de libertad de expresión. Que si estás hablando de los temas que tienen que ver con, por ejemplo, saber si la inferior tenía o no competencia, solo hablas de ese tema. Es que es importante, porque si eres claro en la estructura y en la metodología, no estás hablando de las 7 cosas al mismo tiempo. Y yo siempre doy recomendaciones muy fáciles. Una idea, un párrafo. No puede haber un párrafo que tiene 2 ideas o 3 ideas o 4 ideas, me pone súper nervioso. Normalmente digo, a lo mejor es una genialidad, ¿no? A lo mejor es el nuevo García Márquez jurídico, ¿no? Pero normalmente es una torpeza. Un párrafo, una idea. Y la siguiente cuestión, párrafos cortos. Cuando empiezo a ver párrafos de 10 renglones, bueno, es que me sale un sarpullido. Es que, de verdad, me pongo menos, seguramente me pondré menos afectado con el coronavirus que cuando veo un párrafo de una página. No se imaginan. Me pone de malas. Siento que el secretario ha perdido el uso de la razón. Ok, la siguiente, por favor. Seguimos, ¿no? Lo que les decía. Vaya, hoy mi garganta me está haciendo un jueguito. Lo importante es que el secretario entienda que tiene que respetar la metodología y la estructura. Eso es súper importante. Si vas a estudiar de competencia, solo escribes de competencia. Si vas a contestar el agravio de libertad de expresión, solo contestas el agravio de libertad de expresión y no otros. ¿De acuerdo? Bueno, cuando terminaste, venga lo siguiente.
fíjense, concluyes. Es que dense cuenta cómo no es, lo que estoy diciéndoles no es más que la aplicación del método científico en la solución de los expedientes judiciales. Al final del día, dijiste, esta es mi hipótesis, así la demuestro, y terminas diciendo, concluyo, esto es lo que me parece que se encuentra demostrado. Y una vez que concluiste, es decir, que ya demostraste la hipótesis, pasamos a lo siguiente. Pues a ver, lamentablemente en nuestra jerga utilizamos la palabra resolutivos, ¿no? Entonces, a ver, terminamos diciendo que resolvemos de esta manera, porque pues también tenemos que, en nuestra jerga, la gente pareciera que no entiende si no utilizas los resolutivos, ¿no? Entonces, lo que terminas diciendo ya es muy en concreto cuáles son los resolutivos, ¿no? Pero cuando ya utilizaste el método, digamos, de resolución como el que les planteo, pues me parece que es fácil. A ver, vamos, ya terminamos un modelo de sentencia. Ahora fíjense, vamos a tratar de repasar algunas cosas. A ver, siguiente, este está bien. Mire, a ver, primero, tienen que hacerse ustedes el propósito de que su sentencia sea ciudadana, es decir, que sea entendible por parte de la gente. Pero es un propósito, o sea, tienes que cambiarte el chip, no repetir lo que siempre has leído, sino tienes que decir, ¿cómo hago una mejor sentencia? ¿Cómo consigo que mi auditorio, aquellos que van a leer mi sentencia, la entiendan? Y entonces tienes que empezar a utilizar pues un lenguaje claro, me parece muy importante, obvio. Ahora, esto no significa que dejes de utilizar el lenguaje técnico. No, a ver, recuerden, es la aplicación del método científico en la solución de expedientes judiciales, pero no es el abandono de la técnica, es más bien un lenguaje claro, privilegiar palabras que se puedan entender frente a simplemente técnico. ¿De acuerdo? Ahora, lenguaje sintético. Esto es súper importante porque de verdad a los abogados como que nos echan a perder. No sé si se nos pasa el hervor o nos falta el hervor, pero en la universidad nos echan a perder. Se los he dicho varias veces, pero estoy convencido de eso, ¿eh? A ver, ¿por qué tenemos que echar rollo? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, tenemos que hablar y hablar, hablar y escribir, escribir, escribir. Normalmente, el que más habla y el que más escribe es el que menos se entiende y por lo tanto el que menos convence. Si damos pocos argumentos, pero son sintéticos, claros y contundentes, ¡wow! ¿No? Contestarnos va a ser difícil. Luego, de verdad, las demandas de 10 paginitas son las más duras. Y al contrario, las de 800 páginas muchas veces no traen nada más que paja, ¿no? A ver, la siguiente. Bien, lo que les decía, índice, glosario, a ver, otra cosa más, uso de títulos y subtítulos. Para mí es que yo me pongo hasta nervioso cuando veo una sentencia de corridito, de verdad. Normalmente una sentencia de corridito es difícil de leer, ¿de acuerdo? Ahora, notas a pie de página. Yo ahorita se los voy a decir, odio las transcripciones. Tratemos de utilizar notas a pie de página para que la lectura sea más fácil arriba, ¿no? Si quieres ya echar un rollito más de alguna cuestión, pues mándalo a mi a pie de página, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, la siguiente. Ahora, por lo tanto, a ver, hay que tratar de evitar el uso de latinazgos, tecnicismos innecesarios, los párrafos interminables, lo que acabo de decir, ¿no? Los párrafos con más de una idea, ¿no? Y aquí viene también bueno, todo el tiempo, estamos echando en nuestras sentencias históricas, vamos a decirlo, echamos unos rollos en torno a la fundamentación, ¿no? Que son de tipo más bien académico, ¿no? Yo, de verdad, ahorita lo voy a decir, podemos poner la siguiente. A ver, creo que tenemos, los jueces en general mexicanos, un problema de autoestima. Tenemos siempre que decir, el tribunal alemán ha dicho esto, el tribunal de los Estados Unidos dijo esto. Ah, hay un gran académico italiano que dijo esto. Oh, hay un gran académico austriaco que dijo esto. Dios,
no estamos escribiendo un libro, ¿de acuerdo? No es una tesis doctoral, es una sentencia. Pero además, neta, perdón que lo diga así, pero neta, somos tan poca cosa que tenemos que fundamentarnos en que el tribunal de Alemania, neta, que no somos más fregones que eso. Y, sí, es que un académico italiano lo dijo. Y puede ser un baboso, ¿no? A ver, lo que tenemos que hacer es que nuestra sentencia tenga los argumentos, que sea la autoridad en sí misma, no acudir a los argumentos de autoridad. Eso normalmente no sirve, genera incomprensión por parte del auditorio, ¿no? Pero de verdad, es un tema, ¿eh? Yo creo que es un tema de autoestima. No, es que necesitamos señalar que la Corte de Australia, pues, por favor, ¿no? O sea, que no sentimos que somos más que la Corte de Australia, o al menos igualitos, ¿no? Pero bueno, es importante, los secretarios traen eso en la universidad. Cuando llegan de la universidad, de verdad piensan que hacer una sentencia es hacer un trabajo. No, de verdad que no. Tienes tú que estudiar académicamente lo que quieras estudiar, tienes tú que discutir académicamente lo que quieras discutir, pero para resolver el problema lo que tienes que hacer es resolver el problema. Ese es el tema. No lo dejes de ver. El expediente es una forma, digamos, en la cual se está planteando un problema y tú tienes que aplicar un método para resolver el problema. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, seguimos y por lo mismo, exacto, una vez que ya tienes tu sentencia, porque ya a lo mejor ya tienes tu sentencia, luego lo que pasa también es que cuando formas parte de un colegiado, también tus compañeros le meten mano a tu sentencia y luego pues dices, ¿no? O sea, es que necesito que menciones a la Suprema Corte de Sudáfrica y dices, pero bueno, terminas cediendo un poquito porque pues al final del día una sentencia es una labor de un colegiado, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí es, bueno, vamos a poner la siguiente. A ver, hasta aquí, pues ya terminaríamos la clase, ¿no? Es decir, ¿qué hace un juez? Sentencias. Pero yo creo que un juez del siglo XXI no puede quedarse hasta ahí, y mucho menos en temas electorales. Nos tenemos que preocupar por cómo comunicar nuestra sentencia. ¿Cómo hacemos que nuestra sentencia pueda ser entendida por los demás? Es que eso es tan importante como escribir la sentencia, o quizá lo es más. Uy, es que escribí 900 páginas, lo mejor que se escribe, pero que jamás serán leídas por nadie. Uy, Dios, pues eso no sé por qué creo que no va a servir de nada, ¿de acuerdo? Si conseguimos que la gente entienda la sentencia, inclusive sin leer la sentencia, wow, quizá tengamos más y consigamos más cosas. A ver, mire, yo a todas mis sentencias les pongo una síntesis. Y la síntesis forma parte de la sentencia. Inclusive notificamos la síntesis de la sentencia. Esto, lo reconozco, no se me ocurrió a mí. Es algo que muchos tribunales, muchas cortes supremas del mundo ponen, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal Supremo Español, ¿no? Tiene una síntesis de la sentencia, ¿no? A ver, yo les voy a poner el ejemplo de síntesis que normalmente yo uso. Pongan la siguiente, por favor. La primera hoja de mi sentencia es parecida a esta, ¿no? Todas mis sentencias comienzan con un cuadrito. Y en el cuadrito, lo que hago es justamente, además de identificar, digamos, rápidamente el rubro, los actores, todo eso, pues, y poner el tema, porque fíjense cómo el tema es casi tan importante, ¿no? Porque nadie, dentro de 3 años, nadie va a recordar si fue el actor tal o solamente en unos pocos casos, pero un día vas a tratar de recordar, a ver, necesito todos los asuntos de violencia de género, ¿no? Bueno, el tema y después una breve síntesis que sea muy visual, ¿de acuerdo? Yo utilizo estos cuadros, entonces todas mis sentencias comienzan con este cuadro. Tampoco quiero decir que es una idea mía, ya había pasado esto. El ex magistrado Salvador Nava Gomar fue el que comenzó poniendo síntesis de sentencias. La diferencia quizá es el formato y por otro lado es que mi síntesis sí forma parte de mis sentencias. A ver, vamos a lo siguiente. Estos eran los formatos del magistrado Salvador Nava, que a mí se me hacen súper buenos también. Cada quien mata las pulgas como quiera matarlas. ¿De acuerdo? Ok, la siguiente. Ahora,
además de una síntesis de la sentencia, que acompaña a la propia sentencia, me parece que la utilización de infografías hoy día es más que indispensable. Es una forma sencilla de transmitir la información, efectivamente, ¿no? Les voy a decir, ha sido tan útil el tema de las infografías, que a ratos me parece que se leen más las infografías que las sentencias. Yo lo que estoy notando es que mucha gente se queda nada más con la infografía. A ver, de verdad, hay infografías mías que pongo casi de inmediato, las pongo en internet, pues que tienen 100 o 200,000 vistas, ¿no? Y yo digo, Dios, si solamente tengo 10,000 o 15,000 seguidores, ¿no? Sí, pero pueden haber 100,000 personas interesadas en el tema político, ¿no? Entonces, bueno, voy a tratar de explicarles muy rápido, a ver, vamos a ver la siguiente, ¿no? Voy a tratar de explicarles muy rápido cómo usamos cómo hacemos una infografía para que de verdad entiendan también pues el sistema que utilizo. No significa que sea el correcto y seguramente es mejorable. Pero a ver, la chamba de todos mis secretarios, además de hacer la sentencia, además de hacer la síntesis de la sentencia, es hacer su infografía. Ellos, en el momento que traen digamos, su proyecto a revisión, también trae su infografía y su síntesis de la sentencia o del proyecto, ¿no? Yo ya estoy revisando desde antes las fórmulas de comunicación. La siguiente, por favor. Miren, para esto voy a utilizar algunas cosas que yo sigo y que quizá les puedan ser útiles. Me parece que nos debe quedar claro que tienes que organizar, cuando haces una infografía, pues tienes que utilizar un lenguaje verbal conceptual, ¿no? Jerarquizando, ¿no? A su vez tienes que hacer un método de infografía, ¿no? No puedes repetir la sentencia. La comunicación de la sentencia es una y la comunicación de la infografía es otra. Tienes que tratar de ser súper puntual, casi diría buleteado. Ahora, fíjense, el tema de utilización de caricaturas. Fíjense que yo, es decir, monitos, ¿no? Yo tenía muchas dudas. La verdad es que, porque al final del día a uno le enseñan el derecho como si fuera algo sagrado, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que fue Neoflavio aquel que le robó las 12 tablas a los pontífices en el periodo arcaico del derecho romano? Y cuando Neoflavio lo transmite a la sociedad, el derecho se deja de ser un tema sacralizado para convertirse el derecho romano en un tema más popular. Y a partir de ahí comienza el periodo clásico del derecho romano. Ahí empieza lo mejor. Bueno, pareciera que hemos tenido un retroceso. Nos enseñan el derecho como si fuera algo sagrado, propio de pontífices. Nada más entre nosotros nos lo podemos transmitir. Y como es algo sagrado, jamás utilices una caricatura. ¿Por qué? Si esa caricatura puede servir para hacer entender una sentencia, ¿por qué no? Si esa caricatura puede ser llamativa una infografía, ¿por qué no? La utilización de esquemas se vuelve muy importante. Entonces tienes que hacer como un ejercicio de buleteo donde te quede más o menos claro cuál es el problema, cómo lo resuelvas. Por ejemplo, yo lo que normalmente le digo a los secretarios que tenemos que resolver es ¿por qué voy a votar de esta manera? ¿No? Y muchas veces es por el sentido del proyecto, casi siempre. Pero nos debe quedar claro que eso es la cuestión. Miren, y aquí también tenemos que ser cuidadosos con el lenguaje, porque uno tampoco se vuelve comunicación social del tribunal, ¿no? Entonces tienes que ser cuidadoso, no ir contrario a las políticas internas de cada tribunal, ser cuidadoso con tus compañeros, tienes que cuidar a tus compañeros, evidentemente. Yo nunca discuto con mis compañeros en infografías, nunca. Yo nada más pongo por qué voté así, pero nunca digo, y la mayoría o la minoría se equivocó por eso, por eso. No, no. Es un tema también, si bien no es una cuestión sagrada, sí que es un tema institucional, ¿no? Pero bueno, ojo. Miren, entonces, la utilización de colores también me resulta súper importante. Yo me acuerdo que al principio yo tenía, no, traten de utilizar ningún color que sea de un partido político. Y como no eran colores de partidos políticos, pues teníamos pocos colores, porque la verdad es que ya hay tantos partidos y tantos que utilizan tantos colores que ya era difícil. Entonces utilizamos tonas
tonos pasteles, tonos grises. Yo un día tuve una junta en un curso que di a periodistas, y los periodistas me dijeron, oiga, ¿por qué son tan aburridas esas infografías? ¿Por qué no utilizan colores más llamativos? Y empecé a utilizar colores. Y después un académico, que luego los académicos son, ya saben ustedes, tan inteligentes, nunca han hecho una sentencia, pero son tan inteligentes, ¿no? Y me dicen, las infografías parecen zarape de Saltillo, ¿no? Entonces dice uno, bueno, a ver, evidentemente aquí nunca vamos a darle gusto a nadie, pero me parece que el público sí que se fija más en los colores brillantes que en los colores no brillantes. Entonces yo utilizo colores brillantes, ¿no? Y utilizo los de todos los colores y de todos los partidos para que no digan que nada más estoy usando los tonos morados o los tonos azules o los tonos rojos, ¿no? Y bueno, nos debe quedar claro la utilización de lenguaje sencillo. La siguiente, por favor. A ver, inclusive me parece que la gente debe tener claro esto. La infografía, fíjense, es que son muchas As, pero es así, debe ser accesible, adecuada, atractiva, completa, comprensible, concisa, correcta, creíble, objetiva y útil. Que nos queden claro todas estas características, pero en especial las últimas dos, objetiva. A ver, repito, yo no discuto con mis compañeros en infografías, no nos llevamos, al menos yo, no me llevo infografiazos, ¿de acuerdo? A ver, yo simple y sencillamente trato de decir lo que hizo el tribunal. A veces también platico lo que yo hice, pero jamás en tono de discusión. Me parece importante, porque los jueces también tienen que actuar con ética a lo largo de sus sentencias, de sus sesiones y de sus infografías también. Es que, de verdad, es más importante de lo que creemos, ¿de acuerdo? Porque de otra manera, pues, pareciera que también estás haciendo como juego sucio, ¿no? Ok, la siguiente. Bien, creo que si hubiera un método para hacer infografías, sería este. La primera es, tienes que, a ver, normalmente una sentencia resuelve un tema jurídico, normalmente. Hay sentencias que resuelven 10, pero normalmente es uno. Entonces, y si, a ver, si una sentencia resuelve 10, normalmente 8 no serán importantes. Entonces, escoge el tema que quieres difundir. 1, 2, bueno, a ver, a lo mejor he tenido alguna que otra sentencia con más, con 3, pero ya es muchísimo. O sea, 1 o 2 temas. Y aquí es donde utilizo la cuestión. Normalmente es a través de preguntas. ¿Por qué? Porque eso identifica el tema. Ayer, por ejemplo, publiqué una infografía de la sesión pública de la Sala Superior. ¿Cuál era el tema? ¿Pueden los tribunales locales o las autoridades locales regular vías digitales de información, vías digitales de resolución de asuntos electorales mientras está la pandemia? Esa era la pregunta, a manera de pregunta. Y entonces ya todo el mundo lo utiliza. Yo normalmente le tengo prohibido a mis secretarios, y yo mismo lo corrijo, que es, en las infografías no utilizo nombres. No utilizo nombres de actores ni de partidos políticos, porque si no, lo que también he visto que sucedía cuando lo hacía, cuando ponía nombres, era que el ganador utilizaba tu infografía como si fuera campaña, ¿no? Entonces, utilizaba la infografía y decían, ya ven cómo tenía yo la razón, lo dice el magistrado. Y ese tampoco es el sentido de la infografía. La infografía no es campaña política, ni es campaña electoral, ni nada parecido. Entonces, se prohíbe la utilización de logos de partidos, nombres de actores, nombres de partidos. Es un caso jurídico lo que estoy comunicando en la infografía. Y eso es lo que utilizo. ¿De acuerdo? Nada más. La siguiente, por favor. Bien, después la utilización de elementos gráficos. A ver, yo la verdad es que en mi ponencia sí tengo contratado a un chavo que pues es diseñador, porque sí tenemos, o sea, sí utilizamos bastantes cuestiones de diseño, entonces sí necesitamos ayuda muchas veces. Sin embargo, todos mis secretarios saben utilizar los programas que normalmente utilizamos, ¿no? A ver, creo que es útil. Me parece también que ya se empiezan a notar como estilos, ¿no? Y digamos así, estilos pictóricos, ¿no? Cuando tienes un estilo pictórico específico
respecto de un caso, ¿no? Y crees que pudiste comunicarlo bien, pues empiezas a repetirlo, ¿no? Entonces, me parece que también cada uno de mis compañeros que utilizan sus propias infografías, ya también notamos que empiezan a tener como su estilo infográfico, ¿no? Es decir, los diseños, los colores, las caricaturas, etcétera. La siguiente. Bien. Aquí viene otra cuestión más. Mire, una vez que tienes tu infografía, tienes que preguntarte también cuál va a ser la red social en la cual vas a comunicarte. Esto es tan importante como hacer la infografía. Lo que funciona bien en Twitter no funciona bien en Instagram. Lo que funciona bien en Twitter no necesariamente funciona bien en Facebook. Lo que funciona bien en Twitter, quizás sí funciona mejor en LinkedIn, pero no estoy seguro. A ver, evidentemente, cada red social tiene un diferente público, ¿no? Los chavos más jóvenes están en Instagram. Los abuelitos de mi edad, vamos a decirlo, están en Facebook, estamos en Facebook, ¿no? Twitter, pues tiene más bien como un lenguaje de selva, ¿no? Es una selva donde todo el mundo está golpeando y diciéndose y gritando, ¿no? LinkedIn tiene más bien temas profesionales, ¿de acuerdo? Entonces, también cuando estás haciendo tu infografía, debes saber el público al cual le estás tratando de llegar. Es un tema, ¿eh? Porque además, por ejemplo, en Instagram, pues la cuestión es que los chavos jóvenes que están en Instagram no les importa lo electoral. Entonces, sí es un tema. Llegarles es complicado y que les interese Dios. Es un reto, de verdad. No he podido, creo, resolver ese problema. El problema de Instagram no lo he podido resolver del todo, la verdad. Ahora, miren, yo además creo que es buena idea tener un blog. En el blog, por ejemplo, yo lo que hago es concentrar todas mis infografías, todos los artículos que escribo, todo el material que produzco, pues para que sea fácil de buscar. Yo creo que todos deberíamos hacerlo, ojo, me parece que todos los jueces deberíamos hacerlo, y también los secretarios generales, y etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, yo por eso también creo que no es mala idea que inclusive los jueces escribamos artículos de difusión de líneas jurisprudenciales, ¿no? Me parece a ver, la buena noticia, es que ya hay muchos canales de difusión. La mala noticia es que la generación X y los baby boomers, ¿no? Estamos mal hechos. Entonces pensamos que la gente sigue leyendo el periódico. Y sí, hay algunos que leen el periódico, que son la generación X y los baby boomers. Pero la gente joven ya más bien está en vías digitales de comunicación. Entonces, lo que tenemos que empezar a diseñar, creo, es comunicar utilizar estas vías digitales de comunicación. Y tiene sus bondades. Sus bondades, entre otras cuestiones, son que puedes escribir más. Sé que no es bueno escribir más, hay que tratar de ser lo más sintético posible. Sin embargo, sí que puedes escribir más. Y eso, de verdad, a veces se valora. Porque en el periódico te dicen 2,200 caracteres. Y en cambio, cuando estás escribiendo en Animal Político o en La Sigla Ya Rota o en vías digitales, la verdad es que con que puedes escribir 4 o 5 páginas sin ningún problema. Claro, el tema es que no sé si te van a leer, ¿verdad? Porque ya son muchas páginas. Pero, bueno, lo vas metiendo. Ok, la siguiente. Aquí está un ejemplo de una infografía. No, algunos de ustedes a lo mejor lo han visto en mis cuentas de Twitter o de Facebook y pues habrán visto eso. Miren, aquí es más o menos lo que les decía, la utilización de muchos colores, colores brillantes, caricaturas, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se resolvió? Y los argumentos. Ya está. Tratar de que sean cortas en la medida de lo posible. La siguiente, por favor. Bien. Hemos intentado otras veces, han sido muy exitosas las infografías. De verdad, yo creo que hoy día la gente más bien lee las infografías que las sentencias, ¿eh? A ratos estoy seguro, ¿no? Ojo, sin embargo, hay otras vías de difusión. Las otras vías de difusión que existen y que se pueden utilizar y que medio me han servido son, por ejemplo, la utilización de hilos, ¿no? Hilos electorales, así los he llamado, ¿no? Que son una serie encadenada de publicaciones. Yo normalmente publico un hilo o 2 a la semana.
Normalmente los fines de semana que no hay mucho movimiento en la red, lo hago. Y sí, sí se lee. La verdad es que los hilos sí se leen. Ahora, les voy a decir lo que no nos ha servido, por si les sirve de algo mi experiencia. Al principio, sobre todo en 2018, quisimos empezar a hacer videos y podcast en los que tratábamos de explicar las sentencias. La siguiente, por favor. Miren, bueno, aquí hay un ejemplo de hilo electoral, ¿no? La verdad, los hilos sí sirven, ¿eh? Sí sirven para comunicar. Y sí son útiles, la verdad, bastante útiles, de hecho, ¿no? Y por el número de personas que los leen, te das cuenta que sí hay varios miles de personas que pueden estar interesados en el hilo, dependiendo del tema, ¿de acuerdo? Pero, a ver, la siguiente, no ha pasado lo mismo con el tema de los videos. A ver, bueno, estos son los videos de la sesión. Evidentemente esto no era el tema de los videos. A ver, la siguiente, empezamos a hacer videos justamente de expedientes. No sé si puede correr este video. Bien, empezamos a poner estos videos y luego armamos podcast. Vamos a darle a la siguiente, por favor. El podcast. Vamos al siguiente, a este. Es hacia adelante, no hacia atrás. Ahí está, vamos a oírlo. Un pedacito del podcast. Te damos la bienvenida al podcast Entender Electoral, donde platicamos las sentencias más importantes resueltas por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Bueno, a ver, empezamos a hacer videos y podcast en 2018 y le echábamos muchísimas ganas, ¿eh? No se imaginan, de verdad. Tratábamos de comunicar nuestras sentencias. Fue un fracaso. De repente veíamos que nuestro video lo veían 50 personas y el podcast lo oían 17. Y en cambio una infografía podía tener 50, 60,000 personas que le estaban viendo. Nos dimos cuenta entonces que el lenguaje de las redes tiene que ser muy rápido y que el video, justamente un video de 60 segundos, es un video demasiado largo. Tenían que ser videos de 10, 20 segundos y eso, el tema no era llamativo para los jóvenes y los podcasts, un podcast de 5 minutos, Dios, nadie lo oye, ¿eh? En temas electorales, Dios, a nadie le interesa la política, le interesa la solución, le interesa lo que resolvimos, pero escuchar 5 o 10 minutos de un podcast era imposible, ¿no? Entonces, no funcionó. Ojalá alguien encuentre cómo hacer para que funcione. Es decir, yo se los estoy contando por si alguien quiere meterse a ese mundo y me dicen cuál puede ser la metodología del éxito. Yo dejé de hacer videos y podcast a partir de 2018, la verdad. Vamos concluyendo. Vamos a la siguiente, por favor. Te damos A ver, si ustedes se dan cuenta, la metodología que les di de hacer una sentencia tiene que ser también unida de la metodología de comunicación de la sentencia y tienes que hacerla al mismo tiempo. No puedes separarlas, ¿de acuerdo? Tienes que, al momento de estar pensando en tu sentencia, pensando en tu auditorio y pensando en la forma en la que vas a comunicar tu sentencia. La siguiente. Y justamente
pues me parece que tenemos que acudir a todos los mecanismos que se nos puedan ocurrir. A ver, hay que buscar, hay más mecanismos, encontrémoslos, ¿de acuerdo? Ojo, el problema es que no todos van a ser útiles, pero pues tenemos que aplicar la del ensayo y el error, ni hablar, no hay otra solución, ¿no? Es decir, el día de mañana a lo mejor hay, yo qué sé, blogs en tercera dimensión. Bueno, pues veremos si podemos hacer este lenguaje jurídico, técnico, a ratos aburrido, hacerlo pues creativo y fácil de entender. Claro, el problema es también que al final del día, al ser jueces, tenemos algunas limitaciones. Y también sabiendo que nuestros productos pueden ser mal utilizados por por las partes o por los políticos. Así que tenemos que mantener siempre un tono de institucionalidad adentro de digamos, producto de comunicación que estás llevando a cabo, ¿no? La siguiente. ¿Otra vez? Gracias. Yo terminaría aquí la conferencia. Siempre los invito a que me sigan en las redes sociales y, bueno, por ahora quedo a su disposición por si tienen preguntas en concretas de todo lo que acabo de decir. Les pediría que si tienen alguna pregunta para el magistrado, la hagan llegar ya sea por chat o si la quieren hacer en viva voz, también me avisen para darles el uso de la palabra. Sí, Norma Angélica Contreras. Sí, gracias. Pues muy buenas tardes, magistrado. Qué gusto verlo, qué gusto escucharlo. Igual, magistrada. Muy ameno. Pues usted ha dado en el clavo, ¿verdad? La justicia hay que hacerla accesible, hay que hacerla cercana a la gente, que lo entienda, que la haga suya, ¿verdad? Y yo creo que todos estos mecanismos que usted ha utilizado tan acertadamente, a mí me encanta ver los hilos electorales desde que parece que el angelito se está deshaciendo, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que tomar precisamente todas estas herramientas, ¿verdad? Y que esa justicia que se percibía en algunos momentos tan lejana, acercarla con la gente. Yo quiero más que nada agradecerle todo su apoyo. Hemos estado muy enfocados en todas las actividades que se han desarrollado a través de la Escuela Judicial. Agradecemos a nombre de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales locales de los Estados Unidos mexicanos, el que podamos estar compartiendo, lamentablemente ante esta situación, pero pues todo momento de crisis, todo momento difícil, ¿verdad? Yo creo que es también un momento de oportunidades y ha quedado claro que en estos casos la escuela judicial, pues que siempre ha sido tan importante en la formación de todos los que estamos en estas actividades, pues ahorita ha detonado una serie de cursos, de talleres a los que nosotros pues nos hemos sumado y creo que pues más que nada agradecerle que estamos cerca, que estamos continuando con esta actividad y le digo pues siempre es un placer escucharlo. Muchas gracias, magistrado. Al contrario, le agradecemos mucho que se haya acercado para que podamos hacer esto y que sean más actividades, porque todavía se me ocurren más cosas que podemos hacer y que podamos llegar a todos los tribunales locales. Y en una de esas, fíjese qué padre sería que pudiéramos imprimir un nuevo sello entre todos a la justicia electoral, porque de verdad estoy convencido. La justicia electoral, obvio, es una, ¿no? En sus fases federal y local, todos somos de verdad una familia, ¿no? Y si podemos imprimir un nuevo sello de modernidad, un nuevo sello de comunicación ciudadana y que todo el mundo diga, imagínense que los jueces familiares o penales o civiles el día de mañana dijeran, tenemos que hacer lo que están haciendo en el electoral, ¿no? Muchas gracias, magistrada, qué amable. Bueno, nos preguntan también si podría hacerles llegar el material que ha utilizado en esta presentación. Con mucho gusto, lo que puedo hacer es colgar la presentación. Ahorita le pido a alguien que me cuelgue la presentación en mi Twitter y pueden servirles para que la repasen, ¿no? Y de todas formas, obviamente todas las clases van a ser colgadas en YouTube en cuanto termine el taller
Y la siguiente semana es la tercera versión de este taller de redacción. Entonces, en la tercera versión del taller, perfectamente también pueden volver, los que estén, digamos, accedan al mismo, pueden volver a escuchar la clase, aunque con algunos matices y mejoras que le haremos. Muchas gracias. Que si también pueden enviar ejemplos de infografías cuando cuelguen. Tengo un manualitito, lo digo así, es que es un tema casi interno de la ponencia, pero voy a colgarlo también. Un manualitito en el que le explico a los secretarios nuevos cómo hacer infografías. Entonces, lo voy a colgar también. Ahorita se los cuelgo. Gracias, magistrado. También llegan muchos mensajes de felicitación por compartir la experiencia y conocimiento de manera tan didáctica, pero estamos atentos a si tienen alguna pregunta en concreto que quieran hacer al magistrado. Yo lo que diría es que de verdad, o sea, a mí me gustaría que el día de mañana los jueces electorales nos definamos como unos rebeldes de la metodología y de los formatos tradicionales, que rompamos esa forma histórica, porque estoy convencido, de verdad, que el gran problema es la universidad. Nos enseñan a entender el derecho como se entiende la filosofía, no como lo que es fundamentalmente una materia práctica, ¿no? Es decir, sí, no sé, puede ser que nos guste a los abogados la filosofía o la historia, sí, todo eso está muy bien. Pero el tema es práctico, cómo resolver un problema. Y eso es lo que esta plática ha tratado de hacer, ¿no? De inspirar que todos rompamos lo que nos enseñan en la universidad, o mal enseñan, porque evidentemente es mal enseñan, y lo más importante, que nos demos cuenta que los jueces tenemos, además de la función de resolver, la función de comunicar. Esa sería la cuestión. Si no hubiera más, querida Wendy, ¿hay algo? Sí, Carlos Ezeta pregunta si podría dar algunas técnicas sintéticamente para poder resolver las sentencias en el poco tiempo, considerando que en la materia los asuntos se tienen que resolver de manera rápida. Sí, tiene toda la razón. Mire, esto es como la bici. Yo soy muy malo andando en bici, pero la verdad es que me doy cuenta que si yo leo 800 libros de cómo andar en bici, jamás voy a aprender a andar en bici. Creo que lo que hay que hacer es resolver y resolver y resolver y resolver. A ver, yo me acuerdo que mi primer desechamiento, ojo, el primer asunto que yo resolví en mi vida era un desechamiento. Tenía 40 páginas. La única forma en que podemos hacerlo es resolviendo. Lo primero es, yo digo, a los secretarios les digo, como consejos mínimos es, piensa en tu auditorio, piensa en el lector, y segundo, estructura y método, así de simple, hacia dónde vas y cómo lo vas a demostrar. Si cuando llegan contigo en el momento que vas a revisar tu proyecto, traen un índice, ay, yo me siento tan tranquilo, de verdad, yo hasta mando, a veces, mis secretarios lo podrán certificar, los mando de regreso, ni siquiera dejo que me den cuenta, si no llevan el índice, porque el índice se vuelve indispensable para saber si las ideas son claras. Entonces, hagan un índice y hagan un checklist de la procedencia, porque de verdad luego pasa eso, estudié mi proyecto tiene 200 páginas, me pasé 3 semanas haciéndolo y era un desechamiento, ¿no? En fin. Bueno, Irma Montiel le pregunta si la cuestión de maximización de derechos va en cuestiones previas. Mire, yo creo que la maximización de derechos se encuentra en la posición del juez frente al expediente. Es decir, se encuentra en todo momento. Creo que ya también, a lo largo de estos años que hemos tenido comunicación entre toda la Judicatura Electoral Nacional, nos ha quedado claro que la misión de la Judicatura Electoral no se encuentra, de verdad, no se encuentra restringida a los temas específicos de solución de las elecciones. No, es proteger los derechos de la gente. Eso es lo importante. Esa es nuestra misión. Los derechos de los ciudadanos al votar, los derechos de los ciudadanos al ser votados, los derechos de las minorías a tratar justamente de que el piso se ponga parejo, ¿de acuerdo? Esa es nuestra misión. Entonces, la visión de la solución del problema tiene que ser justamente, digamos, la que se encuentre dentro del corazón del juez y del secretario en todo momento. Sin embargo, en la experiencia también me he dado cuenta de algo. Yo al principio
les voy a contar algo. Cuando a mí me eligieron magistrado de la especializada, después yo había sido 12 años secretario de estudio y cuenta, había sido 5 o 6 años funcionario del tribunal, entre otras cuestiones secretario general de acuerdos de la sala superior, ¿no? Y sin embargo, me di cuenta que la posición del juez frente al expediente es muy diferente de la posición del secretario frente al expediente. Es decir, la posición del secretario es fundamentalmente, pues, digamos, del análisis del caso. Ley, jurisprudencia, expediente. La posición del juez es la de la prudencia. El juez debe entender que tiene que resolver el problema y no hacerlo más grande. Eso es súper importante. Siempre se lo digo a mis secretarios. A ver, ¿tú quieres que explote el mundo o qué? ¿No? A ver, calma. Vamos a pensar si esto es razonable. De verdad, es que nuevamente en la universidad a los abogados no nos enseñan que lo que tenemos que hacer es estudiar los casos de manera prudente y razonable. Bueno, a veces la prudencia también es ser imprudente. Y es decir, romper esquemas. Y dentro de eso se encuentra justo el tema de protección a los grupos en situación de desventaja. Es simple y sencillamente destruir los esquemas formales que nos enseñaron previamente. Magistrado, nos pregunta también Claudia Torres, ¿cuáles serían los estándares que debe tener una sentencia en cuanto a sus cualidades estructurales? Yo en ese caso lo que diría es, si bien tiene que ser en cada caso, lo más importante es que nos quede claro, primero, de verdad, comenzar con una síntesis, después un índice, un glosario, los antecedentes necesarios y no más. Después, más allá de la competencia, que bueno, pues es que sentencia al final del día y hay que poner competencia, pero después, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cómo la vas a demostrar? Y paso a demostrarla. Si se dan cuenta, de verdad, no es diferente al estudio científico de cualquier temática jurídica. Nos pregunta Irma Rosa Lara, desde su experiencia, ¿cuál es la mejor sentencia que ha leído o elaborado? Dios, es muy difícil, ¿saben? Porque, por ejemplo, hay muchas sentencias padres, la verdad. Tengo muchos años en esto. Ya son 22 años como trabajador del Tribunal Electoral. A ver, yo solamente les voy a decir personalmente lo que creo. Yo creo que una sentencia, cuando la vuelves a releer, siempre te traiciona. ¿Por qué? Porque encuentras que tiene 3 párrafos que no corresponden, que hubieras cambiado. A ver, lo importante al final del día no es la sentencia, sino, vamos a decir, sí es la sentencia, vamos, pero al final del día la sentencia es solamente el documento en el que estás produciendo una línea de jurisprudencia. Creo que tienes que ir perfeccionando. La primera vez que tuviste un tema, te sorprende. Y después pasan 3 años y dices, Dios, ¿qué hice? Fue una locura, ¿no? O lo contrario. Y es que has ido evolucionando y perfeccionando el tema. Miren, a ver, la primera vez que tuvimos el tema de si los niños, niñas y adolescentes tenían que salir en la propaganda electoral, pues yo me acuerdo que fue una madrugada en la que uno de mis secretarios, pues quisiera decir que llevó el agravio, pero en realidad se le había ido el agravio. Pero bueno, cuando revisamos el expediente juntos, encontramos que se le había ido el agravio, pero bueno, afortunadamente lo vimos, ¿no? Y cuando aparece el tema, wow, dijimos, Dios, esto no sabemos cómo abordarlo porque no había precedentes de ese tema. El agravio fue un agravio novedoso, interesante, distinto. Sin embargo, si alguien me pregunta si esa es la mejor sentencia que saqué, que fue la primera, en torno a los temas de niños, diría no, claro que no, porque el criterio fue evolucionando. Por ejemplo, en los temas de violencia de género, la sala especializada fue la primera sala del país que bajó spots electorales por violencia de género. Este spot de Puebla, de no es ella, es él, ¿no? Acerca de una candidata gobernadora que la comparaban con el entonces llamado Gober Precioso, y que decían que ella era en realidad, solo valía por ser el Gober Precioso, o llamado Gober Precioso, mejor dicho. Ojo, la sala especializada lo bajó, fue la primera vez que un tribunal utilizaba el protocolo para los temas de violencia de género.
Si alguien me pregunta, ¿es la mejor sentencia de violencia de género que has tenido? Pues no, porque desde entonces hemos tenido lo mismo el caso Coyoacán, tuvimos el tema de Espejito, Espejito también del estado de Puebla. A ver, la verdad es que yo diría, lo importante al final del día, si bien son importantes las sentencias, es la línea de jurisprudencia. Porque en la línea de jurisprudencia, cuando tienes varias sentencias del tema, es que te das cuenta si el juez es congruente. Y sobre todo te das cuenta cómo se van perfeccionando las ideas en torno a determinadas cuestiones. Miren, es tan importante la cuestión de la línea de jurisprudencia que se vuelve inclusive paradigmático. Y acaba de suceder con lo de violencia de género. Si ustedes estudian la reforma de violencia de género en temas electorales, se darán cuenta que fundamentalmente lo que está haciendo el Congreso de la Unión es seguir los precedentes de la Sala Superior y de los tribunales locales y de las salas regionales. Pues ¿será acaso que después de meditar los temas y de resolver los problemas, pues resulta que no lo hemos hecho todos, no lo hemos hecho tan mal, ¿no? Y creo que eso es algo que también debemos pues, ser satisfactorio, ¿no? Si está siendo paradigmático para la legislación, pues significa que es algo que hemos hecho bien. Y no significa que sea perfecto, significa que tenemos que seguir trabajando. Y eso es lo que yo diría, ¿eh? Pero fue una pregunta muy buena la que me hicieron. Bueno, nos llegan una última pregunta, si lo Sí, sí. estima bien, magistrado. David Palomino pregunta si podría recomendar un texto literario que le haya servido al momento de elaborar sentencias. Oigan, es que esto es como la pregunta de los 100,000. A ver, a mí me sirve, ojo, a mí, el libro que sacó la Sala Monterrey respecto de metodología de las sentencias. Si quieren, también al ratito le pido a que lo tuiteemos. Está en PDF y está en la biblioteca digital del tribunal y con mucho gusto lo podemos subir. Me sirve, pero no resulta suficiente, porque esto es como la bicicleta, tienes que hacer sentencias, ¿no? Y con el tiempo lo harás mejor, y con el tiempo evolucionará mejor tu criterio, y con el tiempo tendrán más estructura, y con el tiempo harás mejores y mejores. Esto sí es una cuestión de oficio, la verdad. Por eso yo siempre digo que cuando terminas la carrera eres un inútil, hasta que te sientas a aprender un oficio, es un oficio jurídico, es que en realidad empiezas a ser útil, ¿no? Y puede ser oficio de notario, oficio de abogado, oficio de juez, los oficios normales de nuestra carrera. Bueno, magistrado, bueno, Claudia Torres también hace una pregunta que creo pues que es de lo que se ha estado hablando en esta sesión. ¿Por qué un nuevo modelo de sentencia? Ah, bueno, a ver, yo más bien diría, ¿por qué un viejo modelo de sentencia? O sea, porque los modelos viejos, la pregunta es ¿por qué los seguimos repitiendo? Que son los mismos del siglo XVIII, ¿no? Porque de verdad son del siglo XVIII. A ver, me parece que tenemos que si el fin del juez es tratar de comunicarse mejor con la gente y ya no te conformas nada más con resolver de forma más o menos razonable, pues sino que además tienes que evidenciar que tu línea argumentativa es razonable. Ojo, tengo que aclarar varias cosas. Esto es obvio ante las personas de buena fe, porque luego, obvio, tus justiciables, en el momento en el cual tú sacas tu sentencia confirmando o revocando, explotan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque van a perder poder. Nuestra materia es política. Entonces resulta que la mitad del público, de las partes, van a estar en contra de lo que resolviste, porque perdieron. A ver, el ganador ganó porque tenía la razón. Y el que perdió, perdió porque, pues porque el juez es un tonto, un vendido, un cargado, ¿no? Bueno, y hace un escándalo. También me parece que si la línea argumentativa de la sentencia es sólida, una vez que el que perdió o sus aliados dejan de hacer un escándalo, y escándalo a veces entre académicos, porque los académicos también reciben dinero y todo lo demás que son líneas y grupos, intereses, etcétera. Pero cuando pasa el tiempo, cuando pasa a veces 1 o 2 años, de repente llega el momento en el cual la gente con seriedad trata de estudiar los casos y los criterios. Y una vez que el criterio, ya ahora sí, con prudencia, es analizado, si está adecuadamente expresado, muy probablemente
consigas comunicar y justamente se genere una línea jurisprudencial que resulte interesante, no solo para su análisis, sino además para que sea seguida por otras personas, ¿no? No sé si eché ya un rollote, pero es que en mi experiencia, un nuevo modelo significa comunicarle mejor a la gente de ahora de buena fe. Y dentro de 2 años, cuando terminen las pasiones políticas, pues muy probablemente a todo el público, ¿no? Eso es lo que yo diría. Bueno, magistrado, nos llega una última pregunta. ¿Qué opinión le merece el fallo de la Suprema Corte en la que invalidó la ley Bonilla, tomando en consideración que la reforma entrañó una violación al voto público, a la soberanía y al principio democrático? Bueno, yo, a ver, creo que en esto ya puedo hablar porque ya está resuelto y sí opinar porque ya opiné. ¿Qué opinión me merece? Pues lo que dije. La Suprema Corte nos preguntó a la Sala Superior nuestra opinión jurídica en torno al tema, ya que en la acción de inconstitucionalidad, el ministro Franco nos pidió nuestra opinión técnica, que es una cuestión que forma parte del procedimiento. Los 7 magistrados de la Sala Superior dijimos que era inconstitucional, que era una violación, podríamos decir, grave a los principios constitucionales. Me parece que la Suprema Corte hizo lo que tenía que hacer, que era posiblemente lo único que se podía hacer. Los 7 magistrados de la Sala Superior lo pensamos, los 11 ministros de la Corte lo pensaron, y lo más importante, parecía que no podía haber otra solución, y eso es lo que yo podría decir. Pero esta solución también pues, refuerza la independencia, evidencia la independencia del Poder Judicial, y yo creo que eso es lo bueno, ¿no? Queda claro. Bueno, ya no hay más preguntas, solo mensajes de felicitación por su presentación, por haber compartido su experiencia y por haber dado esos consejos a fin de ejercer mejor la labor jurisdiccional. Muchas gracias. Gracias, querida Wendy. Pues muchas gracias, querida Wendy, por tu moderación. Muchísimas gracias a todos. Yo siempre digo, porfa, si tienen preguntas ya en concreto, pues escríbanme a mi Twitter. Yo el Twitter sí lo veo, ¿no? Entonces, estoy ahí, lo contesto, ¿no? Yo lo que no contesto nunca son trolls ni bots. Un día, si quieren, hago una plática de eso, porque también creo que tiene que haber criterios también de actuación de los jueces en redes sociales, pero eso es otra historia. Bueno, cuídense mucho, me dio mucho gusto a los magistrados locales, de verdad, qué honor que nos siguieran, qué gusto, magistrada, de nuevo, muchísimas gracias por su presencia además, y muchas gracias a todos los magistrados, magistradas, secretarios, secretarias, y bueno, colgaré en pocos momentos en internet esta temática. Muchísimas gracias y hasta luego, me voy a desconectar.